Hola, mi nombre es Sensoriana. Les estaré hablando el día de hoy del síndrome de dolor talámico, también conocido como síndrome de Guerin-Roussy. El síndrome de dolor talámico es un síndrome de dolor neuropático raro posterior a un infarto del tálamo ventral posterolateral, aunque también se puede involucrar el núcleo ventral posteromedial. Se caracteriza por un dolor exacerbado a cambios de temperatura y a otro tipo de estímulos que usualmente deberían clasificarse como inocuos. Se caracteriza también por síntomas como la hiperalgesia, hiperestesia y arodinia que usualmente afectan al hemicuerpo contralateral. Ahora bien, este síndrome de dolor talámico se subcategoriza dentro de los dolores centrales posteriores a un ictus, ¿verdad? En cuanto a su etiología, sabemos de que pues ocurre por un accidente cerebrovascular, sea este de origen isquémico o hemorrágico, y también pues, sea este lacunar, o sea, propiamente del tálamo, o un ictus mayor que también puede involucrar a diversas em, arterias que irrigan el encéfalo, como por ejemplo la arteria cerebro-media, que también puede presentar sintomatología similar. Em, el tálamo, como conocemos por neuroanatomía, por fisiología, es una estación de relevo que pues recibe señales sensitivas, ¿verdad? Las procesa, las preprocesa se podría decir, y las envía, ¿verdad? Esas señales periféricas hacia pues la corteza somatos, bueno, hacia la corteza. En este caso, particularmente el BPM y BPL hagan señales sensitivas que las procesa hacia la corteza somatosensorial o somatosensitiva. En este caso, pues se dice que lo que ocurre es una distorsión en el procesamiento de esas señales del tacto o de todas aquellas señales que se suman para llamarle tacto y la nocicepción como tal. En cuanto a su epidemiología, se dice que 700.000 casos en Estados Unidos de accidente cerebrovascular, de ellos 56.000 presentan dolor central post-ictus y de estos de 20 al 33% es por un ictus que ocurre en el tálamo. Se presenta usualmente en la fase de recuperación posterior a la ACV, prevalece en 8% de esta población posterior a ese ictus y el 11% de los pacientes son usualmente mayores a los 80 años. Se dice que pues este síndrome comienza pues puede ya sea de días a años posteriores a ese ictus, pero puede ser algo tan corto como 6 meses, algo tan largo como hasta 10 años posterior al ictus. Esa alteración a la percepción se presenta de 11 a 85% de los pacientes, aunque de estas alteraciones, como decíamos, 8%, pero hasta un 46% se puede presentar como dolor, esa alteración a la percepción. Ahora bien, la demografía es bastante variada para este síndrome. Aproximadamente 74% de los pacientes describen que ese tipo de dolor, que es la mayoría de los casos de aparición, bueno, de aumento gradual más que de una aparición súbita, no tiene ningún tipo de significancia, o sea, a nivel estadístico. El sexo del paciente, una historia previa de accidente cerebrovascular que ha también generado déficits sensoriales, ya sea con o sin dolor, nada de esto tiene una correlación directa. Eh, y sí la aparición de este síndrome de dolor talámico es mayor en pacientes que hayan sufrido un accidente cerebrovascular que haya afectado al tálamo derecho más que al izquierdo. En cuanto a su fisiopatología, pues no está muy bien definida al ser un síndrome, pero se teorizan, ¿verdad?, que hay tres posibilidades, siendo la primera un imbalance central en el cual hay una integración anómala entre la vía de la columna dorsal menisco-medial, que es neoespinotalámico, ¿verdad?, que sabemos que es filogenéticamente más nueva y que transmite ese tacto fino, vibración, propiocepción, y, bueno, como decimos, una integración anómala entre esta y entre la vía paleoespinotalámica, ¿verdad? O anterolateral, que lleva las señales de dolor y temperatura. También se propone de que parte de este imbalance o desequilibrio central puede ser también a nivel de las neuronas de tercer nivel de esa vía, ¿verdad? Que se proyectan hacia la corteza insular
o la región singular anterior, aunque su mecanismo no está muy bien definido. También la desinhibición central podría decirse que eh, es probable también que esté generando esta afectación, porque pues el núcleo ventral posterolateral tiene una red intrínseca de neuronas GABAérgicas o érgicas, en las cuales se puede causar una inhibición intrínseca de este núcleo ventral posterolateral. Entonces, por lo cual un ictus a nivel de tálamo lateral causaría una desinhibición por una desaferentación, causando la activación de áreas corticales que resultan en el dolor. En el dolor. Cual podría, lo que, y este Y este lento retorno de función neuronal después de un ictus o de un trauma podría explicar también ese tiempo que ocurre entre el ictus y el inicio de la aparición de ese dolor. Y la tercera es una sensibilización central en la cual la eficacia de las neuronas aferentes centrales se ve aumentada, ¿verdad? La capacidad sináptica, lo cual lleva a un dolor espontáneo o a una nocicepción generada por un estímulo subóptimo. En cuanto a la evaluación de un paciente con dolor central post-ictus, es importante tomar en cuenta tres componentes. Primero, pues que el dolor debe ser espontáneo, ¿verdad? Constante y que se puede describir como una sensación de ardor, dolor persistente, pinchazo, congelamiento. Congelamiento es como un sentimiento de frío, ¿verdad? Como cuando uno se está congelando y es bastante intenso o compresión. También por un dolor espontáneo e intermitente, presente en aproximadamente el 15% de esos casos, que puede durar desde segundos a minutos, con una severidad intensa y que se puede describir como punzante o como lancinante incluso. Em, y también que como tercer componente es que se presenta en aproximadamente que se presenta aproximadamente en 2 tercios de estos pacientes, es el dolor que puede ser manifestado, como decíamos al principio, hiperalgesia, hiperestesia y alodinia. Ahora bien, en cuanto a su diagnóstico, se debe basar en componentes como historia clínica, inicio, localización, intensidad, duración, factores que exacerban el dolor. Un examen clínico sensorial completo, ¿verdad? Para identificar qué alteración es la que está ocurriendo realmente y descartar otro tipo de causas de dolor. Y los estudios por imagen, ¿verdad? Como la imagen de resonancia magnética o la tomografía axial computarizada, para poder así confirmar el antecedente de un accidente cerebrovascular y la localización de este, ¿verdad? Al igual que el nivel de severidad de las lesiones, si es que están presentes. Em, Hay criterios obligatorios y de apoyo que nos pueden ayudar. En obligatorios, pues que la zona del cuerpo afectada sea consistente, o que en ese caso que corresponda al área del sistema nervioso central que está dañada, ¿verdad? Que está alterada, que es alterada por ese accidente cerebrovascular. Antecedentes que de verdad sugieran que hubo un accidente cerebrovascular y el dolor que apareció ya sea durante o posterior al accidente cerebrovascular. Los estudios de imagen, como decíamos, que puedan confirmar signos positivos, ¿verdad? O negativos limitados a esa región corporal que es correspondiente a la lesión. Y, y que se puedan excluir otros tipos de dolores, ¿verdad? Como dolores, no sé, dolores nociceptivos, dolores neuropáticos, periféricos, ¿verdad? O también o cualquier otra causa de dolor. En cuanto a criterios de apoyo, que haya em, que las descripciones de dolor sean específicas como ardor, frío, doloroso, descargas eléctricas, como ese shock que pueden sentir, un dolor sordo, persistente, sensación de presión, punzante, hormigueo, aunque también cualquier descripción puede ser aplicable, y la presencia particular de esa alodinia, como decíamos hace rato, ¿verdad? Que es ese dolor provocado por estímulos usualmente no dolorosos, pero que sí se está sintiendo como doloroso. En cuanto a nuestros diferenciales, se pueden encontrar muchos diagnósticos similares. Los diferenciales incluyen un síndrome de dolor centralizado, un síndrome de dolor crónico, síndrome de dolor regional complejo, neuropatías periféricas idiopáticas, incluyendo de pequeñas fibras, eh,
el síndrome de Wallenberg, que es un infarto medular lateral, una esclerosis múltiple, una masa a nivel del encéfalo, eh, síndrome de abstinencia, ¿verdad? Fisiológico por el uso de sustancias que generan hábitos, siringomelia y también la somatización. En cuanto al tratamiento, puede ser este farmacológico, no farmacológico, y también pues se pueden incluir terapias complementarias. Se requiere un enfoque multidisciplinario con diversas opciones, ¿verdad? Antidepresivos, anticonvulsivantes, opioides, antagonistas del N-metil de aspartato y otras terapias, al igual que, como decíamos, no farmacológicas. Y se sugiere siempre que con las farmacológicas tengan un enfoque escalonado. Por ejemplo, en el caso de los antidepresivos, se ha demostrado que la amitriptilina de 75 miligramos es superior a la carbamazepina, según ciertos ensayos clínicos. La amitriptilina se administraría con dosis bajas de 10 a 20 miligramos por día, aumentando, como decíamos, algo escalonado, aumentando semanalmente la dosis hasta que se alivie el dolor y el paciente no presente efectos secundarios, ¿verdad? Principalmente estos efectos anticolinérgicos que podrían presentarse. Y el dolor se suele observar de 4 a 7 días después de alcanzar esa dosis óptima. En cuanto a los anticonvulsivantes, si los antidepresivos no fueran efectivos, se añade un anticonvulsivante como la carbamazepina, especialmente cuando el dolor es agudo, punzante o lancinante. La carbamazepina se inicia con 100 miligramos al día, al inicio, ¿verdad? Promedio, eh, se va incrementando de manera gradual hasta que mejore el dolor o hasta que aparezca efectos adversos pues, intolerables. La dosis promedio de carbamazepina sería 800 miligramos diarios, según se presentan en los pacientes, sabiendo que somnolencia, mareos son efectos secundarios más frecuentes de esta carbamazepina. Sobre la gabapentina, es eficaz para manejar este dolor neuropático de origen central o también periférico con una dosis óptima de 1800 miligramos, particularmente útil para componente espontáneo e intermitente del dolor o para la alodinia térmica, aunque su, pues, uso prolongado se sabe que puede generar aumento de peso. En cuanto a los opioides, si los antidepresivos, anticonvulsivantes no están siendo eficaces, ya sea por sí mismos, ¿verdad? Como monoterapia o en combinación, ¿verdad? Se puede considerar los opioides, que se ha observado que el tramadol administrado por vía IV, por vía intravenosa, es eficaz en pacientes con dolor central post-ictus ya de manera crónica. Al igual, los antagonistas de receptores N-metil de aspartato o NMDA, como la ketamina oral, ¿verdad? Unos 50 miligramos 3 veces al día, juntos con el diazepam oral, ¿verdad? Es unas 5 miligramos 3 veces al día, puede ser eficaz. La ketamina también intravenosa se reserva para casos refractarios de un dolor central post-ictus. En cuanto a las técnicas no farmacológicas y no invasivas, em, ¿verdad? Que son opciones para el paciente, pero su eficacia es variable. Tenemos una estimulación magnética transcraneal repetitiva o RTMS, que es una técnica no invasiva de estimulación a la corteza motora con efectos prolongados. La estimulación de la corteza motora, en la cual los resultados globales para el alivio del dolor son variables, pero pues alentadores. Una estimulación nerviosa eléctrica transcutánea o TENS, especialmente la TENS de baja frecuencia, ha demostrado ser eficaz cuando se combina con apoyo social, educación familiar, etcétera. Y una estimulación cerebral profunda o Deep Brain Stimulation DBS, que es una opción terapéutica para un número pues, limitado de pacientes. La ablación de áreas cerebrales puede producir déficits, ¿verdad? O incluso empeorar este dolor. Hay medicamentos, hay que tomar en cuenta que los medicamentos antiplaquetarios, especialmente el silostazol, podría desempeñar un papel de tratamiento para el dolor central post-ictus. Y en el caso de un accidente cerebrovascular hemorrágico talámico, el silostazol puede atravesar más fácilmente la barrera hematoencefálica debido a la alteración de esta barrera en el sitio de la hemorragia, siendo si fuera ese el caso, ¿verdad? Sin embargo, el mecanismo exacto mediante el cual alivia el dolor talámico también se desconoce. En cuanto a la estimulación calórica vestibular, se ha encontrado que es eficaz, aunque se necesitan muchos más estudios. También se pueden considerar otras estrategias terapéuticas como psicoterapia, terapia conductual, la educación del paciente, pero también sobre todo de la familia en cuanto a diversas estrategias del afrontamiento. Y es importante evaluar pues también la presencia de depresión en el paciente y tratarlo oportunamente, ya que pues usualmente muchos de esos pacientes deben ser incluidos en programas de rehabilitación
y para así poder recibir el manejo adecuado de también otras comorbilidades asociadas. Eso sería todo. Les agradezco por su atención